Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Respondiendo el ángel le dijo: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno». El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió su mujer y estuvo sin salir de casa 5 meses diciendo: «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos va preparando poco a poco ya a la Navidad, y hay la famosa anunciación a la Virgen por parte del ángel. Hay también esta otra anunciación que es anterior, que es a Zacarías. Zacarías e Isabel. Zacarías hemos leído que era levita, o sea, sacerdote de la antigua alianza, y su mujer era también descendiente de Aarón, o sea, era de estirpe sacerdotal, aunque solo los hombres sean sacerdotes, pero son los dos de estirpe sacerdotal, lo que nos hace pensar que si Isabel es prima de María, María es de estirpe sacerdotal, aunque José es de la estirpe, es de David, es de la estirpe de Judá. Es una mezcla muy curiosa. Por una parte, podríamos pensar así que Jesús sería por parte de madre, que es
la que lo ofrece todo y de parte de Dios es el auténtico sacerdote. Y por parte de José recibe todas las promesas del Mesías que ha de venir de David. El caso es que los sacerdotes en aquella época, hoy en día no existe el templo, llevamos ya casi 2000 años sin templo, ya no hay culto en Israel desde el año 70 que es destruido el templo, y nos encontramos que en aquella época lo que hacían habían muchísimos levitas y trabajaban en el templo por temporadas, les tocaban una quincena, depende de los casos, 15 días trabajaban allí, después se iban a su casa, después volvían cuando les volvía a tocar. Y dice que Zacarías entra en el santo. Recordemos que el templo de Israel había la parte central que era el santo de los santos, ahí no entraba más que el sumo sacerdote una vez al año para hacer la oblación, para asperger el sangre del cordero. Y fuera, más allá de la cortina, había la cortina que separaba el santo del santo de los santos. En el santo, sería la segunda parte en santidad, la primera era el signo de la presencia de Dios, el santo de los santos, donde había estado, pero ya no estaba el arca de la alianza. En el santo es donde se hacían sobre todo la ofrenda del incienso y las oraciones más solemnes, sin pueblo. Era también reservado, ahí solo entraban los sacerdotes. Y el incienso, esta ofrenda de incienso, que como el Apocalipsis explica muy bien, es el signo de la oración de los santos y de lo que hacían los sacerdotes en nombre del pueblo. La oración de invocación a Dios de una forma especial. Y es allí donde se le aparece el ángel, en el altar del incienso, allí en el santo, en la parte no del santo de los santos, sino el santo. Y es muy claro lo que pasa. Le anuncia que sus oraciones han sido escuchadas, que tendrá un hijo y que lo ha de llamar Juan. Ese Juan lo veremos mucho mejor en los próximos días, donde sale en el mismo texto el significado, pero aquí también de forma indirecta. Juan quiere decir, Dios es misericordioso, hace misericordia, cumple el bien para el pueblo, y allí es Dios que es misericordioso con Zacarías y le concede su oración, que es el tener un hijo. Veremos también que tiene un doble significado. Juan es misericordioso con esta familia, pero Juan será el signo de la misericordia de Dios para todo el pueblo. Le anuncia que preparará los caminos del Señor, y es muy curioso porque no dice preparará los caminos del Mesías, sino habla del Señor, de Dios mismo. De una forma muy extraña ya nos anuncia que este Mesías que ha de venir es Dios mismo. No es otro consagrado más, es Dios que tiene el Espíritu Santo del todo, porque es Dios mismo que viene. Todavía es difícil entender la Trinidad en ese momento, no es una revelación clara. Vendrá poco a poco y con Cristo nos revelará la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sí que le revela que es el que ha de preparar los caminos al Señor. Y lo curioso es que Él, sobre esto, no hace problemas. El problema es soy viejo. La diferencia entre Zacarías y María en la Anunciación. María dice, ¿y cómo será? En el sentido de decir, ¿qué tengo que hacer? Porque yo en principio no tenía previsto. La idea de fondo sería tener hijos, sino que estaban, como la tradición dirá, consagrada al Señor desde niña. Así lo celebran de forma solemne toda la Iglesia oriental.
Y también llegó hasta nosotros esa tradición. María solo pide: ¿qué tengo que hacer? No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí no es que tengo que hacer: uy, esto, yo soy viejo, ¿cómo voy a tener un hijo ahora? Bien, ¿no crees? Tranquilo, el que viene será la voz. Así que tú, hasta que no creas, perderás la voz y quedará sordo y mudo. Y se le da la orden, ha de ser educado como un nazireo. Lo hemos visto en la primera lectura, el nazireo Sansón, uno de los jueces antes de los reyes del Antiguo Testamento. El nazireo es el consagrado a Dios. Claro, es muy curioso que Juan es el último gran sacerdote del Antiguo Testamento, de la tribu sacerdotal, descendiente de Aarón y de la tribu de Leví. Y resulta que este es el encargado a preparar los caminos al Señor. Como tal, consagrado, nazireo. No ha de tomar alcohol, ha de hacer como los nazireos, no de cortarse el cabello. Es signo de consagración. A veces nosotros vemos la figura de Juan, en las pinturas, como un personaje extraño por la vestimenta, pero debía ser a nuestros ojos mucho más extraño de lo que podemos pensar normalmente. Pero él será el consagrado del todo a Dios, preparar el camino al Señor para que podamos llegar nosotros, por medio de la conversión, a lo que es la fe en Cristo. Muchas veces en muchos cristianos falta una cosa importantísima, y es la conversión. Muchos cristianos son cristianos o somos cristianos de bautizo, pero el bautismo sin conversión queda vacío. Por eso el cristiano no vive solo una conversión, sino esa conversión continua que vaya preparando los caminos a Cristo para que venga a nosotros. En cada misa en la que participamos, en cada sacramento en el que participamos, en todo momento, Cristo venga a nosotros para que nosotros, en fidelidad a Él, podamos llegar a la vida eterna.